A la clase número 3 de Raíces Hebraicas, Costumbres y Tradiciones, y esta es la lección donde vamos a aprender acerca de la tradición y la Torá oral. El honor se le da a la Torá de Moisés porque Dios le dijo estas palabras a Moisés, personal y directamente. La Torá se divide en 54 porciones que se conocen como el Parashat, que se leen en el transcurso de cada año, y comienza el ciclo de las lecturas entre septiembre y octubre en el año nuevo del pueblo de Israel. Todas las sinagogas estudian la misma porción cada semana. Esto es una costumbre o tradición, no un mandamiento. Y hay leyes y costumbres que nos ayudan a mantener los mandamientos. Y creo que esto es algo importante, bueno, porque imagínense que todo el pueblo judío alrededor del mundo está, por así decir, en la misma página. Todos estudian la misma escritura que sale desde Jerusalén, todos los días y todas las semanas, y entonces usted puede llegar a la sinagoga o llegar a la casa de estudio y compartir y todos hablar acerca del mismo tema. Yo pienso, en mi opinión personal, que es de gran bendición y es de gran provecho poder hacer esto. Hay leyes y costumbres que nos ayudan a mantener los mandamientos. Una tradición es buena cuando lo ayuda a uno a asimilar un mandamiento. Cada sección de la Torá está acompañada por la Haftará, una lectura similar al Parashat. La Haftará proviene de los profetas o de los escritos y complementa el tema del Parashat. La tradición dice que cuando Antíoco prohibió la lectura de la Torá, los escribas sustituyeron capítulos de los profetas relacionados con la porción de la Torá que deberían haber sido leídos. La revuelta de los macabeos y la fiesta de la dedicación o la fiesta de las luces llamada Hanukkah llegaron durante este periodo de tiempo. Leerlos juntos o leer la palabra de Dios, la Torá, en comunidad cada año da la oportunidad de afiliarse. Leerlos juntos en comunidad cada año da la oportunidad de afilarse unos a otros como el hierro afila el hierro, según Proverbios 27:17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Leer porciones de la Torá puede ayudar a las personas a convertirse en testigos de acuerdo. Imagínense que toda una congregación esté leyendo lo mismo. Pueden entrar en un acuerdo corporal, pueden entrar en un acuerdo delante del Señor acerca de cosas que ellos quieran alcanzar como congregación. Es verdaderamente muy interesante y, me atrevo a decir, poderoso. Dios puede también de esta manera hablar a los creyentes colectivamente. Ahora hablemos un poquito acerca de la Torá oral. Según la creencia rabínica, muchos detalles dados a Moisés no fueron escritos, sino que fueron transmitidos de generación en generación oralmente. El libro de Números, por ejemplo, capítulo 19, da una visión general de los rituales que tienen que ver con la vaca roja, también conocida como la vaca alazana, sin dar los detalles sobre cómo hacerlo. Sin embargo, la Torá oral entra en gran detalle sobre cómo fue hecho el ritual de la vaca roja o alazana. Siglos de tradiciones fueron escritas en el primer y segundo siglo. Estos son los escritos conocidos como el Talmud, Mishnah, Gemara, etc. La Torá oral estableció un cerco alrededor de la Torá para evitar la transgresión de la ley. Pero con el tiempo, la Torá oral fue elevada a ser equivalente a la Torá escrita. Y quiero que usted preste atención a esto, porque hay una lección importante para nosotros en este tiempo, en esto que voy a compartir. Repito, con el tiempo,
La Torá oral fue elevada a ser equivalente a la Torá escrita. Lo que el hombre dijo fue honrado junto y a veces por encima de lo que Dios dijo. Se le dio más valor a la Torá oral, a las tradiciones y a las costumbres que al mandamiento de lo que Dios había escrito. Todo esto es equivalente a que el hombre añade y quite, lo que es una práctica prohibida en la palabra de Dios. Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es un mandamiento. Entonces, las adiciones hechas por el hombre a la Torá es lo que el Mesías combate a lo largo de su ministerio. Las cargas que los hombres pusieron sobre los demás hicieron que guardar la Torá fuera difícil. Pero la Torá de Dios no es una carga. Jesús dijo en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él estaba hablando de lo que estaban haciendo los judíos religiosos al añadir la ley oral con tradiciones y mandamientos que ellos iban añadiendo a través de los tiempos. Llegó a un punto que era casi imposible de seguir. Así que la Torá oral fue venerada en lugar de la ley de Dios. Y el rabino Gía advirtió en contra de dar demasiada importancia a la interpretación de la Torá en lugar de la Torá misma. Eso es, para traerlo a un ejemplo en el día de hoy, hay personas que prefieren leer libros cristianos, que es maravilloso que lean libros cristianos. Yo soy escritora. Pero hay personas que prefieren leer libros cristianos antes de leer la Biblia. ¿Y qué pasa con eso? Que lo que está escrito en ese libro cristiano no necesariamente va a reflejar la verdad de la palabra de Dios de la Torá. Entonces, sí es bueno leer otros libros, pero primero debemos aprender la palabra de Dios. ¿Entienden ahora lo que estoy hablando? Entonces veamos, por ejemplo, ahora el Talmud. Cualquiera que intente actuar de acuerdo con las restricciones de la escuela de Shammai y la escuela de Hillel es como un tonto que camina en la oscuridad. Estas eran escuelas o grupos rabínicos que estaban emergiendo en aquellos tiempos y discutían interpretando las escrituras. Y ellos hicieron declaraciones y conclusiones y la gente seguía esas declaraciones y conclusiones por encima de la Torá. Entonces, por ejemplo, la escuela de Shammai fue considerada muy estricta en la interpretación y se alineaba con la dura línea de los celotes. Pero en contraste, la escuela de Hillel creía que Jerusalén fue destruida porque la gente insistía en hacer cumplir la letra de la ley, en lugar de practicar la misericordia fuera de la ley. Pero Hillel llevó esto demasiado lejos, se fue al otro extremo. ¿Les recuerda eso a algo? Hay mucha gente así hoy. En general, la escuela de Hillel estaba más cerca de las enseñanzas de Yeshua. Lo que los fariseos y Yeshua enseñaron era muy similar. Pero miren lo que dice Yeshua a sus discípulos. En Mateo 23:3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema de Yeshua con los fariseos no era la teología. La teología de ellos estaba bastante bien, sino la hipocresía de no practicar lo que predicaban. Los fariseos vinieron contra Yeshua impugnando y desafiando a pesar de que él estaba enseñando cosas similares. Además, los fariseos elevaron la Torá oral como equivalente a los mandamientos de Dios. Y creo que está de más decirlo, pero de todas maneras lo voy a decir.
Nada, absolutamente nada ni nadie debe irse jamás por encima de Dios y su palabra. Siempre y cuando usted y yo tengamos esto bien claro. Nada ni nadie debe irse jamás en nuestra vida por encima de Dios y sus mandamientos. ¿Y qué pasó? Que estos fariseos elevaron la Torá oral, que estaba llena de tradicionalismos y llena de cosas que ellos habían compilado a través de los años, y tomaron esa posición de elevarlos y hacerlos equivalente a los mandamientos de Dios. Y Yeshua le dijo, Yeshua dijo que hicieron que la palabra de Dios no tuviera ningún efecto. Marcos 7:13, y esta es una escritura que siempre tengo muy presente en mi vida personal, porque las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Jesús dijo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Esto viene de generación en generación. Mi abuelita decía, mi tío me enseñó, muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús se levantó en contra de la tradición del hombre y repetía, mi yugo es fácil, simplemente lee la palabra y haz lo que dice la palabra, no lo que dicta la tradición. Esto permitió que las cosas que Dios prohíbe entraran en la vida de aquellas personas. ¿Por qué? Porque habían mezclado lo santo con cosas profanas. El hombre casi siempre todo lo echa a perder cuando pone su mano. Necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor en nuestra vida. ¿Está usted de acuerdo con eso? Me parece que lo estoy viendo decir que sí. Los creyentes, nosotros, los que amamos al Señor, debemos tener cuidado de reemplazar las instrucciones de Dios con nuestras propias tradiciones. Este fue un tremendo problema, el cual Yeshua confrontó. Él confrontó a los líderes judíos una y otra vez. Si abrimos la palabra de Dios y nos vamos a los evangelios, vamos a ver a Jesús en una constante confrontación, y sus palabras eran bien fuertes para estos hombres, los cuales yo he llegado a la conclusión de que ellos sabían que este hombre era muy diferente. Ellos tienen que haber pensado y dudado en algún momento, ¿será verdaderamente este el Hijo de Dios? ¿Por qué este habla así? ¿Por qué este hace todos esos milagros? Sin embargo, su posición, su estatus, su fama, por así decirlo, pudo más, igual que el joven rico, que el abrirse, dejarlo todo para seguir a Jesús. Y retuvieron, tal vez hasta por temor, sus costumbres, sus tradiciones, aun cuando tenían delante de ellos al Hijo de Dios. A veces pienso en estas cosas y digo, qué terrible que Dios esté tratando de hablarte y estemos tan atados a las cosas de este mundo que no podamos verlo, ni oírlo, ni percibir su presencia. Todo esto aplica a tu vida y la mía en este tiempo. Muy importante que hagamos ajustes en cómo nosotros funcionamos con el Señor y con su palabra, ya que estamos dentro del reino. Es importante. Amén. Así que Yeshua confrontó a los líderes una y otra vez. Era como si Él los estuviese tomando de los hombros y sacudiéndolos y decirles, ¿no entienden? ¿No me estás viendo? ¿No me oyes? Qué tremendo. Qué cosa tan triste lo que esta gente tuvo que pasar. La palabra emuná viene de una palabra hebrea, de la raíz de la palabra
amén. Fe en hebreo, emuná, viene de la raíz de amén, que significa así sea. El problema con los fariseos era hacer. Estaban bloqueando el camino de las personas para entrar en la vida. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Abraham hizo lo que Dios dijo por fe, no por legalismo, no por intereses personales, y Dios lo llamó amigo. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe está actuando juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2, 21 al 23. El Mesías escuchó e hizo, y debemos seguir su ejemplo. Él les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8, 28. Está hablando de cuando Él fuera crucificado, entonces entenderían que Él es y que vino a ejecutar la voluntad del Padre, por muy difícil que fuera. Los fariseos elevaron la Torá oral y permitieron que las palabras de los hombres hicieran la palabra de Dios ineficaz. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Hebreos 4:12 lo estipula así. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yeshua desea que los creyentes se alejen de las costumbres y tradiciones que los ciegan y los ensordecen a lo que Dios dice. Y a veces es muy difícil. Es difícil soltar lo que hemos conocido toda nuestra vida. Es difícil soltar la religión, las tradiciones, las costumbres. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿A invalidar la palabra y poner todas esas cosas por encima de Él? ¿O le vamos a dar a Dios el lugar que Él se merece? El lugar que a Él le corresponde. No hay otro como Él. Él es Dios, Él es Yahweh, Él es el Señor hacedor de los cielos y la tierra. No hay otro como Él, magnífico en santidad, dice la Escritura. ¿Por qué no darle a Él ese lugar de preeminencia, esa posición de honor que solo Él merece? Yeshua y la Torá oral. Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es una forma de enseñanza midrashica, del midrash, rabínica, hebrea. Cuando oímos que Jesús le dice a sus discípulos, ellos eran aprendices del Señor. Cuando oímos que Jesús le dice, oísteis que fue dicho, está haciendo referencia la mayoría de las veces a la ley oral. Está haciendo referencia a lo que dice el Midrash o el Talmud o el Gemara, pero ahora Él le dice otra cosa. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en otras palabras, la ley oral, las tradiciones y todo eso es lo que tú has aprendido. Pero ahora vengo yo, que soy Dios, y te digo, ¿entiendes lo que está pasando? Esta es una forma, como dije anteriormente, de enseñanza midrashica, rabínica y hebrea. Esto es lo que han escuchado, pero
pero esto es lo que yo estoy diciendo. En otras palabras, vengo a corregir lo que por tanto tiempo has tenido en gran estima. Existe una manera similar que se encuentra en la Torá oral, revelando cosas no escritas. La diferencia es que Jesús es el árbol de la vida. Él es la palabra de Dios. Y cuando dice, oíste que fue dicho, él probablemente está aludiendo a la Torá oral, avot, padres. Los dichos, costumbres, tradiciones de los padres. Ahora quiero presentarle algo. Estamos acostumbrados a los dichos, costumbres, tradiciones de los padres. Pero ¿qué si en vez de seguir todo esto, ahora venimos a seguir la palabra de el Padre? De el Padre, de nuestro Dios. El Mesías, al decir esto, está engrandeciendo la norma en lugar de negarla, desacreditarla o rebajarla. Yeshua habla acerca de seguir la letra de la Torá y aún transgrediendo su esencia. Uno puede ser religioso, escuche, uno puede ser religioso y no tener una relación con Dios. Pero Dios no mira lo de afuera, Dios mira el corazón, Dios mira el interior y no las apariencias superficiales externas. Eso era lo que Jesús estaba tratando de expresarle a estos hombres que consistentemente venían a hacerle frente a él, al grupo de religiosos. No me interesa cuán hermosas sean tus filacterias, ni tus ropajes, ni el asiento donde te sientas en la sinagoga. Me interesa lo que hay en tu corazón. Yeshua no necesariamente condena la Torá oral. Él condena la veneración a la Torá oral. Esta no es igual a la Escritura. Yeshua condena a aquellos que hacen que su interpretación sea igual a la palabra escrita de Dios. Nada debe estar por encima de Dios y su palabra. Mateo 5, 43, 44 dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Ven? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora aquí viene Dios hablando. Esto está en las tradiciones, pero ahora yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En otras palabras, Jesús está diciendo, no debe ser de esta manera. ¿Entienden mi pequeña ilustración aquí con mis dos manos? Gloria a Dios. Una vez más, Yeshua realza el estándar de lo que se enseña como la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nunca le dirá a alguien que haga algo que Dios no le dijo que hiciera. Pero el Espíritu hablará de acuerdo con la palabra de verdad. Juan 16:13 dice así. Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de verdad, haya venido, Él los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia autoridad, sino todo lo que escuche, Él hablará y Él te dirá las cosas por venir. Y yo no sé, usted, pero yo estuve demasiados años de mi vida siguiendo cosas que no eran la verdad y mi vida simple y llanamente era muy difícil y no quiero llamarlo un desastre, vamos a decir un caos. Hasta que nació la luz del Evangelio en mí, hasta que vine a los pies del Señor y Él me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y por lo tanto necesito, anhelo, deseo con todo mi corazón seguir la verdad. Ya el tiempo de perder la etapa de perder el tiempo y de seguir cosas vanas murió. Ahora nuestro enfoque debe ser seguir la verdad. Amén. Yeshua demuestra que debe haber espíritu y verdad en acuerdo entre sí para que algo sea verdadero y para que uno realmente haga lo que Dios les instruye que hagan. Quiero presentarles un concepto.
Halaja viene de una raíz que significa caminar. Halaja, hebreo, para caminar. La Torá es Dios señalando cómo los creyentes deben caminar. La Torá es Dios señalando cómo los creyentes deben halaja. Es la forma en que hacemos lo que Dios nos está instruyendo a hacer. Halaja equivale a la verdad. Halaja, caminar en la verdad. Y agadá proviene de una raíz que significa unir. Esto es similar a la enseñanza homilética. Aquí un poco, allá un poco, juntando conceptos para llegar a una sana doctrina. Es por eso que actuamos en estas cosas. Agadá equivale al espíritu. Se entiende en el judaísmo que uno debe tener halaja y agadá trabajando juntos, dos convirtiéndose en uno para hacer verdaderamente lo que Dios está instruyendo a todos a hacer. En otras palabras, balance. Necesitamos halaja y necesitamos agadá. Necesitamos la verdad y el espíritu para que haya balance en nuestras vidas, así como caminamos sobre la verdad con Dios. Por eso Jesús dice en Juan 4:24, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Están viendo esto? Está diciendo sinceramente, Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben adorar en agadá y halaja. Balance, espíritu y verdad. Elevar el dogma, las tradiciones, las costumbres y los mandamientos a expensas de la verdadera intención de Dios es incorrecto. Yeshua lucha con aquellos que se inclinan hacia el lado de la verdad agregando dogma mientras dejan de lado el asunto más importante de la Torá, que es la justicia, la misericordia y la fe. Pablo continuamente contendió con este asunto en la iglesia primitiva. Él no condenó las leyes de Dios, sino la adaptación del hombre a esas leyes. Cuando se mezcla lo santo con lo profano. En el contexto de judíos y no judíos convirtiéndose en uno en el Mesías, Pablo dijo esto en Efesios 2:14 al 16. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hay un tema recurrente con dos que se unen como uno solo. En este contexto, la circuncisión y la incircuncisión se están uniendo. Yeshua abolió la enemistad entre los dos. Ahora nosotros debemos aceptarlo. La rivalidad era la ley de mandamientos contenida en las ordenanzas. Pablo no está diciendo que Yeshua abolió las leyes de Dios. Para enterarnos de qué pasó, necesitamos ir a la clase número 4. Llegamos al fin, los veo en la próxima clase.